Como le dije, me avisan cuando se les cargue la pantalla para empezar la explicación, ¿ok? ¿Ya se les cargó la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es estadística descriptiva. Vamos a ver las tablas de función de frecuencia para datos agrupados. Es bien sencillo. Me dice, la tabla de distribución de frecuencia me dice una tabla de distribución de frecuencia, chicos. El número de páginas sí se las debo. Es una de las últimas. Es el último tema que ustedes tienen en su módulo. ¿Cuál? 47. 47 dice el chico. Dice 47. Ya lo encontré. Bueno, empecemos, ¿eh? Miren, una tabla de distribución de frecuencia es una tabla donde se presentan una serie de datos donde la información está resumida en forma de columnas y filas, ¿ok? Recordemos algunos conceptos, como dice por aquí, el concepto de... algunos conceptos importantes es el concepto de frecuencia absoluta, que es el número de veces que ocurre un mismo evento dado una variable. Es decir, la cantidad de veces que ocurre el mismo evento dado una variable. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes digan de que, por decirlo así, ustedes quieren recoger datos acerca de la cantidad de veces que una persona no se conecta o no asiste a las clases virtuales. Bueno, la frecuencia absoluta sería el número de veces que esa persona o una determinada persona dejó de conectarse a la clase virtual. La frecuencia relativa corresponde a un solo dato y por separado. O sea, si yo quisiera sacar la frecuencia relativa de las ausencias de los estudiantes, sería cada una por separado. Tendría que sacar la de un estudiante primero, la de otro después, y así sucesivamente. La diferencia entre frecuencia relativa y frecuencia absoluta es esa, que la absoluta abarca todo, mientras que la relativa va por sesiones, ¿ok? Entonces, la frecuencia acumulada es el total de frecuencias que ocurren hasta el valor dado, ¿ok? Es decir, que es la cantidad de frecuencias que se dan hasta llegar al límite. Vamos a suponer que hoy que el límite de ausencias es 12, bueno, hasta llegar al 12, a las 12 ausencias. Vamos entonces a ver que en realidad la regla de Sturz, que es la regla bien sencilla, esta fórmula para calcular rango, siempre que me pidan el rango de una función, yo voy a, el rango de una serie de datos, va a ser el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Ok? Aquí X máxima significa valor máximo menos el valor mínimo. ¿Ok? Cuando la regla de Sturz me dice que yo puedo, de Sturz, que fue un gran matemático y filósofo, dice, es un criterio utilizado para determinar el número de clases o intervalos que son necesarios para representar gráficamente un conjunto de datos estadísticos. ¿Ven? La regla de Sturz nos permite determinar la cantidad de intervalos que se dan en un determinado tema o contenido. Entonces, esta es la fórmula de la regla de Sturz. Me dice que el número de intervalos va a estar dado por esta fórmula. 1 más 3.322 por el logaritmo de n. N es el número de datos que yo tenga. Ya sea si tengo 40, 60, 70. N es el número de datos que yo tenga. Vamos a ver
Y aquí, perdón, el ancho de intervalo es la división del rango, o sea, el valor que sacamos aquí en el rango, entre el valor sacado por la regla de Sturge. Vamos a ver entonces dado eso, vamos entonces a ver, como dicen los chicos en español, ¿qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo me dice, a 40 estudiantes se les pidió que estimen el número de horas que dedican al estudio semanalmente, tanto en clase como por fuera de ella, obteniéndose los siguientes resultados: 36, 45, 31, 37. Aquí están los diferentes resultados que se obtuvieron en esta tabla, ya están agrupados. Por eso es que se llama para datos agrupados, porque los datos siempre van a estar en una tabla. Bueno, aquí le dice el número de datos, en el ejemplo le está diciendo que son 40. Pero, si no le dieran el número de datos, ustedes pueden sacar el número de datos. ¿Cómo se saca el número de datos? Bueno, contando la cantidad de casillas que yo tenga. Vamos a suponer que aquí no me hubieran dicho que eran 40 estudiantes. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer para saber cuántos estudiantes eran? Contar. Yo cuento 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Y 4 más son 12. Y 4 más son 16. Y 4 más son 20. 24, 28, 32, 36 y 40. ¿Eh? Si yo quiero sacar la cantidad de datos o la cantidad total de personas en lo que es la tabla. Entonces dice, la tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué pasó? Disculpa. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. La tabla de distribución de frecuencias dice, construye la tabla de distribución de frecuencias. Aquí no se va a construir la tabla porque yo se las voy a dar siempre, ¿ok? Así que tranquilo, porque como dice, tiene que estar en agrupada o tiene que estar en datos agrupados. En este caso, ya la construcción se dio. Vamos a ver cada cosa. Vamos a calcular el rango. El rango dice, que se simboliza por la letra R de rango, dice que es el dato mayor menos el dato menor. O sea, el valor más grande menos el valor más pequeño. El valor más grande de todos los que tenemos aquí es 65 y el valor más pequeño es 31. La fórmula me dice eso. La fórmula me dice que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. O sea, el valor más grande menos el valor más pequeño. No siempre van a estar ordenados. Puede ser que el valor más pequeño aparezca aquí y no aquí al principio, porque por ahí los chicos me dicen que profe, es el que aparece al principio. No, puede estar regado. Tienen que buscar cuál es el valor más grande y cuál es el valor más pequeño. Por eso es que les decía que solamente es cuestión de visualizar bien la tabla. Entonces, aquí el rango sería 65, porque es el valor más grande, menos el valor más pequeño. De todos estos, el valor más pequeño es el 31. Y yo resto 65 menos 31 es a 34. Miren, ya tengo o ya saqué mi rango. Mi rango es 34. Recuerden, para calcular el rango es el valor más grande menos el valor más pequeño. ¿Okay? Luego aplico la regla de Sturge. La regla de Sturge me dice que el número de intervalos va a estar dado por esta fórmula. 1 más 3.322 logaritmo, y aquí dentro de este paréntesis va el número de datos que yo tenga. En este caso, el número de datos que yo tengo son 40. Vuelvo y repito, no siempre el ejemplo le va a decir cuántos datos tienen. Si no les dice cuántos datos tienen, ustedes cuentan la cantidad de datos total. Dice, 1 más 3.322 por el logaritmo de 40. Si ustedes escriben esto en su calculadora, tienen 1 más 3.322. Este log, para eso tienen que apretar la tecla que dice L o G.
log y entre paréntesis me ponen 40 y cierran paréntesis. Cierran el paréntesis y le ponen igual y eso le da a 6.32. Verifiquen para ver si le da 6.32. ¿Les dio? En su Sí, calculadora profe. copien esto, a ver. Ok. 6.32. Bueno. 6.32. Sí, bueno, entonces miren, ya vieron entonces cómo se saca el número de clases, pero miren, el número de clases siempre hay que llevarlo a un número entero, pero ojo, tengan mucho cuidado con esto porque muchos utilizan la regla de redondeo de física en esta parte y está malo porque me dicen de que, profe, redondeado da 6 porque el 3 no es mayor que 5. No, aquí redondeando se va a redondear al valor más grande, no al más pequeño, sino al más grande. O sea, aquí yo no voy a redondearlo a 6 porque mejor es que me sobre a que me falte en serie de datos. Entonces lo que yo tengo que hacer es redondear al número que sigue después de los decimales que yo tengo. Si aquí yo tengo 6.32, el valor entero más próximo a 6.32 es 7. ¿Ven? Yo no puedo redondearlo a 6 porque le estoy quitando .32 y como les dije, la gracia no es que falte, sino es que sobres en este caso. Entonces, se redondea al número entero más cercano, próximo, que en este caso es 7, y ya tengo el número de intervalos. El número de intervalos que yo tendría que construir para eso sería 7. Y ya entonces, teniendo el rango y el número de intervalos, ya entonces puedo calcular el ancho de banda. El ancho dice que va a ser, el ancho se denomina por la letra I. Y dice que es el número o el rango, que es 34, entre las clases, que son 7. 34 entre 7 es 4.85. Y 4.85 es equivalente a lo mismo que si yo dijera 5. Redondeando. ¿Ven? Y ahí está entonces mi respuesta. ¿Ven? Solamente es cuestión de contar y recuerden, el rango es el valor más grande menos el valor más pequeño. Para el número de intervalos es esta formulita que tienen aquí. ¿Ok? Y para el ancho es lo que les da el rango entre lo que les da el número del número de intervalos. Recuerda que el número de intervalos se redondea siempre a un número entero, igual que el ancho de banda se redondea siempre a un número entero. Profe, una ¿Alguna consulta. pregunta? ¿Lo he explicado? Sí, correcto. Una consulta. Sí, dígame. Si diese 6.01, igual se lleva al número 07, ¿no? Ojalá de 6.01. Sí, siempre tienes que llevarlo al siguiente, porque es que lo que pasa, ya te digo que es lo que sucede, es que si pones aquí o si de repente aquí llegas a poner, vamos a suponer que tú me dices que te dio esto, 6.01, ¿verdad? Si tú me llegas a poner 6 solamente, estás perdiendo 0.01, es decir, que te va a sobrar uno o dos valores que van a quedar por fuera de los intervalos. Entonces, es mejor que te sobren intervalos o que te sobre espacio en los intervalos a que te vaya a faltar un espacio. Entonces, por eso es que siempre se redondea al siguiente. Ojalá sea 6.01, siempre se redondea al siguiente. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Sí, recuerden chicos, siempre el siguiente, o sea, no es el más cercano, no porque Profe, si no les va a faltar, dígame, dígame. profe, así de a 6.00. Así de a 6.00. O se deja así o se avanza al siguiente número. Bueno, ahí vamos allá.
Me quitaste las palabras de la boca, Catherine. Si le das 6.00, no tienen que pasar al siguiente número, porque 6.00 es lo mismo que si ustedes dijeran 6, ¿no? Ahora sí. Ya, ok, Si entonces. ustedes escriben, sí, sí, si ustedes escriben en su calculadora 6.00 y lo ponen igual, la calculadora se va a comer los ceros a la derecha y le va a poner solamente el 6, porque eso es lo mismo que si dijeran 6. ¿Ok? Esto sí es importante y qué bueno que Catherine me lo preguntó, porque muchas veces le da de que 6 puntos, igual que lo que preguntó, creo que esa era la voz de Justin, me parece. No sé si era Justin, que me preguntó lo de 6.01, que muchos me dicen de que a 6.01, bueno, voy a redondearlo más cercano que es el 6, no. Si de aquí se les pasa punto 1, punto 02, punto 03, ya tienen que pasar al siguiente. Pero si aquí es 00, ya se queda en entero, porque aquí no se me está perdiendo nada. Si yo le quito los ceros, me quedan 6 enteros. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos su taller que es para la próxima clase. Es el último taller que van a ver conmigo. Bueno, en lo que es cuarto año, ya en quinto año, si pasa, más veremos otras cosas, ¿no? Más interesantes. Aquí, miren que aquí esto, ustedes lo tienen en su módulo. Aquí, ojo con esta parte que está aquí, que aquí se me confunden los chicos. ¿Por qué? Porque aquí los chicos me dicen de que, profe, o sea que este número es 112,000, 110, 107,000. No, las comas aquí están separando cada valor del que sigue. Por ejemplo, aquí es 112, 110, 107, 116, 120, 100, 118. La coma está separando valores. No está colocando miles, está separando unos valores de los otros. ¿Estamos claros? Para que no se me confundan allí. ¿Ok? ¿Comprendieron? ¿Entendieron lo que les dije? Para que no se me confundan. Sí, profe. Bueno, entonces, dado estos problemas, me van a calcular la distribución de frecuencia, o sea que van a hacer todo lo que me hicieron en lo que hicimos en el ejemplo. Me van a calcular el rango, el número de intervalos según la regla de Sturge, y me van a calcular también lo que es el ancho de intervalo. Todo tal cual y como lo hicimos en el ejemplo. En cada uno de estos problemas. Aquí son dos problemas diferentes. La primera tabla representa al ejemplo número 1 y la segunda tabla representa al ejemplo número 2. Perdón, al problema número 2. ¿Okay? No sé si de repente quieren tomarle una foto o subrayarlo en su módulo, ya le digo, para que vayan haciéndolo y entonces así ya puedan ir resolviendo el taller, y cuando lo suba a la plataforma solamente tengan que descargar la imagen, pegarla en Word y listo, y subir el desarrollo del taller. Ahí están los problemas. Vuelvo y repito, tienen que calcular las tres cosas: el rango, el número de intervalos según Sturge y el ancho de banda. Las tres cosas tienen que calcularlas en cada uno de esos problemas. ¿Ok? Ahí está. Son dos problemas, como les dije. Ese es el último taller que van a hacer conmigo. Para la siguiente semana no les voy a enviar ningún tutorial porque ya este es el último taller que van a hacer conmigo. Para la siguiente semana les voy a enviar directamente lo que es el examen, ¿ok? Ya la otra semana les voy a enviar el examen trimestral para que lo vayan haciendo, y les voy a miren bien la fecha de entrega del examen, ¿ok? Para que lo entreguen a tiempo y no se los coma el tiempo, ¿ok? Y aparte de eso, dígame. Una pregunta de ese taller, profe. ¿Cómo me Dime. di cuenta cuál es el NI?
¿El qué? El NI creo que el que usted puso ahí, calculando el número de, por ejemplo, calculando el número de intervalos de octite, te sale el igual 1 más 3 puntos, 322. A ver, Eso mismo, es profe. que para todos me vas a calcular estas tres cosas. Para todos me vas a calcular estas tres cosas. Para todos. Los dos problemas que te aparecen ahí. Esta fórmula ella es específica, o sea, es 1 más 3.322 logaritmo, y aquí en este paréntesis va la cantidad de datos que tenga. Si tenga 60, 50, ese número es el que va aquí dentro del paréntesis. Y ese es el que te va a dar el número de intervalo. El ancho se obtiene dividiendo el rango entre los intervalos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el rango está mal, esto de acá va a estar mal. Si el número de intervalos está mal calculado, esto acá también va a estar mal calculado. Siempre este valor de aquí, el último, va a depender de estos dos valores porque se utilizan esos dos valores que están allí. ¿Ok? Profe, le pregunto, mire, por lo menos en el taller, en la primera son 50. De ese 50, de ahí tengo que sacar el LOM, ¿verdad? Sacar la suma, por decirlo así. Sí, correcto. Ya. Ok, ahora sí, profe, gracias. Bueno, no sé si son 50 valores. 8, a ver, 8 por 2, 4, 6, 28, 48, 50 valores. Sí. Bueno, de esos 50. Sí, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Sería 1 más 3.32 por el logaritmo de 50 y te va a dar el número de intervalo. ¿Ya? Profe, sí, pero siempre Aquí tiene, entonces o en sea, vez de para los 40 otros, vas a poner 50. ¿lo tienes en mano? ¿Para qué? Profe, ok, para los dos talleres se utiliza el mismo número que están ahí de ejemplo, el 1 más 322, a eso es lo que me refería. Ah, no, claro, sí, esto no cambia, esta es una fórmula. Lo que va a cambiar es lo que está dentro del paréntesis, ¿ok? Eso es lo único que cambia, pero esta fórmula se conserva. Esa es una fórmula, no es que de repente se va a depender del problema. Lo que va a depender del problema es el número. La fórmula queda igual, exacto. Lo que cambia es el número de datos que tenga. Ya la hice, no te preocupes, ya la tengo. ¿Ok? Bueno, chicos, la otra semana voy a estarles pidiendo la auto y la coevaluación. Chicos, la auto y la coevaluación no son las que están en el módulo. Yo hice una auto y coevaluación especialmente. Yo hice una. Si me desconectan el micrófono, por favor. Yo hice una auto y una coevaluación especialmente, chicos, para ustedes que son clases virtuales. La auto y la coevaluación que ustedes tienen en su módulo es para clases presenciales. Yo las modifiqué, así que tienen que esperar a que yo les suba en la plataforma. Si no se las sube en la plataforma, voy a enviárselas a Javier para que se las envíe a los grupos, ya sea de WhatsApp, no, los modulares yo se los puedo enviar porque yo estoy en el grupo de los modulares. Pero le diría entonces a él que se los envíe a los virtuales también para que ustedes la adjunten y la suban a la plataforma. ¿Ok? Así que, repito, no es la misma que está en el módulo, yo se las voy a variar. Lo que es la auto y la coevaluación. Traten de ser lo más sinceros posible. Para la siguiente clase les voy a estar enviando el examen. Recuerden que ese examen trimestral es lo que decide si ustedes pasan o no. Antes de seguir hablando de eso, ¿ya ustedes le tomaron captura y foto a este taller para que lo hagan? O no sé si ya lo subrayaron en el módulo para que sepan cuál es. Sí, profe. Bueno, vamos a salir aquí.
para hablarle de lo que es el trimestral, que es algo muy importante que me interesa discutirlo. Porque como les dije, ya es el último taller